Gracias por continuar con nosotros en este espacio, Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Jairo Severino, tú sabes que particularmente yo le doy mucho seguimiento al tema laboral y de pensiones. Así es. Es un tema que me apasiona. Seguridad social. Seguridad social, sí, ciertamente. Y es un buen tema. Y seguimos siempre revisando las estadísticas y viendo los planes de pensiones particulares, adicionales de los planes de pensiones, del plan de pensión que está establecido mediante la ley 87-01 de seguridad social. Que en este país hay varios planes de pensiones, ¿verdad? Sí, planes de pensiones independientes, particulares, incluso en el Estado hay varios. El Banco Central tiene su propio plan de pensiones aparte, el Banco de Reservas, la Junta Central Electoral, el Congreso Nacional también. Tiene por lo menos los legisladores tienen su plan de pensión aparte, aunque los empleados están adheridos a la Ley de Seguridad Social. Hay varios. O sea, que la seguridad social, Delgado, está los maestros también. Segmentada. Sí, segmentada. Principalmente en órganos independientes del Estado. Sí. ¿Sabes qué? Y gremios. Que no debería ser así. Eso te digo así. No debería ser así. Te iba a preguntar porque no sé si eso pero existe. tú sabes cómo es tú. Aunque dice la Constitución, yo sé por el tema que tú vienes ahorita, porque es importante, pero como dice que como un legislador no debe legislar para sí mismo, ¿no es? Así es, sí. Pero ahí ellos legislaron para ellos. Dijeron, no. Exactamente. Vamos a hacer una ley de pensiones para los demás. Para el vulgo. Para el vulgo. Pero para nosotros vamos a tener una pensión aparte. Un seguro especial también. Un seguro especial, internacional, bien full. Bien full. Sí. Bueno, amén. Una cosa bien. Esta democracia es un poco cara, Delgado. ¿Tú no crees? Sí, la democracia nuestra es cara. La democracia es costosa. Pero yo no me quejo. No, porque es más costoso otra cosa. Es más costoso otra cosa. Es más costoso otra cosa. Como quiera que sea el costo. Pero continúa con tu tema, que yo sé por dónde tú vienes. El asunto es un tema que es que yo creo que si no he tratado, yo pocas veces lo he escuchado. No. Por lo menos aquí en la República Dominicana no se había hablado de eso. Se trata, señores, y lo está publicando de manera exclusiva el periódico El Dinero en su edición de esta semana, eldinero.com.do, en su versión impresa y digital. Estamos publicando un trabajo sobre el seguro o el sistema de seguridad social de los sacerdotes, del clero católico. Ay. Y ahí entonces hablamos de cuál es el plan de pensiones que tienen los sacerdotes, porque los sacerdotes tienen también su propio plan de pensiones. Son seres humanos que se enferman y se retiran también. Conversamos con el obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel Diplan, que es a su vez el presidente del Consejo del Seguro Sacerdotal, así se llama. Seguro Sacerdotal. Hay un consejo de administración. Exactamente, que gestiona ese seguro. Sí. Ese consejo. Y yo te preguntaría a ti, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo se alimenta? Mira cómo funciona. En cuanto a lo que tiene que ver con salud, con el seguro de salud y riesgos laborales, los sacerdotes cotizan normal, como cotizan los empleados formales a una ARS. A través del obispado, de cada obispado, tú sabes que hay 9 obispados y 2 arzobispados en la República Dominicana, son 11 por todo. Entonces, todos esos obispados o esas diócesis tienen asignados los sacerdotes correspondientes. Entonces, esos sacerdotes, de lo que recaudan en sus parroquias, tienen que ubicar el dinerito que tienen que aportar mensual a la TCS, mensual, a la TCS para su seguro de salud y su seguro de riesgo laboral a través de la TCS, como cotiza normal, como la TCS normal, exactamente, que debe ser una partida, qué sé yo, y tomando en cuenta sueldo mínimo, porque me imagino que lo hacen a partir de sueldo mínimo. Pero antes de pasar a la otra parte de pensiones, en cuanto al seguro de salud, ¿ellos pueden seleccionar la ARS también? Generalmente, lo que hace la diócesis correspondiente es que negocia con alguna ARS para no tener la dispersión, aunque tú sabes que cada trabajador tiene, y en este caso el sacerdote tiene el derecho de designar la ARS que quiera, pero son disciplinados, tú sabes, como la Iglesia Católica, como si fuera un régimen militar. Entonces, es más conveniente que la diócesis establezca un acuerdo con una ARS específica para que todos los sacerdotes de su diócesis estén adheridos a esa ARS. Perfecto. Y entonces así es más cómodo. Las empresas también lo hacen así. O sea, que ellos, por ejemplo, tienen en el seguro de salud la parte de riesgo laboral también. Y tienen la parte de riesgo laboral. Accidente también. Accidente normal, laboral, como cualquiera. Como tú, como yo, como los empleados formales. Perfecto. Eso se maneja de manera como si fuera una empresa. Ahora, en el caso del plan de pensiones, interesante eso. Cuando se estableció el sistema de seguridad social, los sacerdotes inicialmente se quisieron adherirse a las AFP que existen, pero como había muchos sacerdotes en avanzada edad, hubo cierto rechazo, que espérate, que tú no vas a cotizar lo suficiente para alcanzar. Entonces lo que hicieron fue que el clero católico decidió crear su propia ARS. Su AFP. Su propia AFP. Crearon una asociación
que se llama Asodiclero, algo así, que establece que cada sacerdote aporta mensualmente 2,000 pesos para su plan de pensiones. Oh. Y los obispos, que también son sacerdotes, aportan mensualmente 4,000 pesos. Ok. Entonces, tienen el derecho a una pensión. Claro, ese fondo de pensión que se invierte, como invierten las AFP. Claro, para poder garantizar rentabilidad. Conseguir rentabilidad. Sí. Aparte de eso, consiguen algunas donaciones de organismos internacionales para alimentar el fondo. Y además, el fondo tiene la ventaja de que rinde más porque el retiro de los sacerdotes, contrario a lo que establece la ley, que los trabajadores se retiran a los 60 años, la edad de retiro. La edad de retiro de los sacerdotes son 75 años. O sea, que hay que durar más tiempo cotizando sin retirarse. Porque tú sabes que los sacerdotes no se retiran hasta los 75. Cuando tienen 75 años es que presentan vamos a decir, su renuncia. Y de ahí para allá. Sí, de ahí para allá entonces lo pensionan. Entonces, aportan 2,000 pesos, los obispos aportan 4,000 pesos. A la edad ya de pensionarse, el sacerdote recibe una pensión de 20,000 pesos mensual. Fijo. Puede ser ajustado por inflación, pero son 20,000 pesos. Y el obispo recibe una pensión de 30,000 pesos. Por ejemplo, López Rodríguez, por ejemplo. López Rodríguez tiene una pensión de 30,000 pesos. Ahora tú dirás, pero eso no alcanza. No. Lo que pasa es que la Iglesia Católica también tiene lo que se conoce como las casas sacerdotales. Porque tú sabes que la mayoría de sacerdotes, ya al llegar a 75 años, no tienen familia. No. Porque como no tuvieron hijos, no tuvieron esposa, no tienen entonces nietos, no tienen descendientes, lo que pueden tener son sobrinos y cosas pero no tienen familia directa. Entonces, la iglesia tiene casas sacerdotales donde el sacerdote, una vez está en retiro, pasa a vivir a esa casa. En esa casa sacerdotal le cubren alimentación, medicamentos, atención, le cubren todo. Entonces, los 20,000 pesos le quedan al sacerdote, al pensionado, para comprar quizá un zapato, una camisa, pero no para su manutención. Ahora, ya por eso esos 20,000 pesos les rinden. Pero puede ir, si una familia quiere, también se va con su familia. Sí, se va con su familia. Si tiene familia que quiera hacerse cargo de él, no tiene que ir a la casa sacerdotal. O también algunos están en la casa sacerdotal porque prefieren estar ahí, están más tranquilos, más cómodos, tienen toda la atención. A veces quieren escribir, quieren exactamente. Y entonces muchos familiares lo que hacen es que van y lo buscan los fines de semana, el sábado para domingo, comparten con él, vuelven otra vez, lo devuelven otra vez a su casa sacerdotal. Y así es como, en este momento, de acuerdo con lo que nos dijo el obispo Diplán, Morel Diplán, hay 45 sacerdotes pensionados. 45. Y habló del monto que tiene el fondo y además sobre el mecanismo de inversión que ellos usan para que se... No, ahí no, tú sabes que lo que nos dijo fue, no nos dijo cuánto tiene el fondo, no nos dijo cuánto tiene acumulado, sí nos dijo que ellos invierten como invierten las AFP, en certificados financieros, que emite el Banco Central, deuda que emite la Hacienda. Las inversiones como las hacen las AFP. No están regulados por el sistema de seguridad social, tienen su propia regulación, o sea, es una AFP independiente. Eso es la Iglesia Católica, tú sabes que ellos tienen esa atribución. Ahí ellos no tienen razón para fracasar. Entonces dirá, bueno, ¿y de dónde sacan los sacerdotes el dinero para aportar los 2,000 pesos mensuales? De la feligresía. De la feligresía. Sí, de lo que recaudan. Sí. Yo le pregunté a Morel Diplán algo interesante, pues yo le pregunté básicamente, yo le dije, ven acá, tomando en cuenta que tenemos un concordato, el gobierno dominicano, los sacerdotes reciben un salario un sueldo del Estado. Me dijo que no. Los sacerdotes, los obispos no reciben un sueldo del Estado. La Iglesia Católica recibe exenciones impositivas. Así es. Recibe, por ejemplo, aportes del gobierno para reparar o para construir una iglesia, cosas así, pero no hay una nómina para los sacerdotes católicos, no. Entonces, lo que reciben los sacerdotes en términos de dinero es de lo que recaudan de la feligresía, de lo que la gente aporta, de lo que la gente dona. Fíjate entonces, Delgado, que en el caso de la Iglesia Católica, que tiene este plan de seguridad social, manejado de manera normal en la parte de salud, como en el caso de nosotros. Sí, la parte de salud es normal. Y una AFP para ellos especial. Fíjate que ellos utilizan el mismo mecanismo de las AFP tradicionales para garantizar que en el tiempo ese dinero no pierda valor. No, exactamente. Tienen que reinvertir. Hay que reinvertirlo, sí, como lo hace cualquier AFP en el mundo, obviamente. Entonces, ¿cómo es que no están regulados? Pero hay una parte que sí entra al sistema normal de salud. Pero entonces la parte de AFP, ellos manejan eso como una especie de fondo solidario. De órgano, sí, de fondo solidario. Un fondo solidario. O funciona como una ONG, como una organización sin fines de lucro, una institución sin fines de lucro que se dedica a... Sí, porque tiene un registro, tiene un nombre, tiene... Claro, pero no está bajo la regulación... La superintendencia de pensiones. De la superintendencia de pensiones. No tiene nada que ver ahí. No.
Como pasa, por ejemplo, con la Superintendencia de Pensiones, tampoco regula el fondo de pensiones del Congreso, ni regula el fondo de pensiones del Poder Banco Judicial, Central, ni de la Junta Central Electoral. En el Banco sí. Central sí, porque el Banco Central sí, porque tú sabes que incluso la CIPEN, el Banco Central es parte de la CIPEN, Sí, de la bueno, Superintendencia de Pensiones, sí, porque sí. forma parte Está en del el Consejo. Consejo de Tiene un miembro, Clasificación sí. de Inversión, el Banco Central. Entonces, el fondo del Banco Central, el fondo de pensiones del Banco Central, el Banco de Reservas, de los maestros, esos sí están registrados y regulados en la Superintendencia de Pensiones, además de los fondos de capitalización individual de las AFP. Pero el del Congreso Nacional, el de la UAS, que tiene su fondo de pensión sí, aparte, sí. el de la Junta Central Electoral, eso no están regulados por la CIPEN, son independientes, autónomos. Y entonces el de la Iglesia Católica también es independiente y autónomo. Por ejemplo, el escándalo que hubo una vez con los maestros, por ejemplo. Sí, pero el escándalo que hubo con los maestros fue con la CONAMA, con la cooperativa. Sí, con la cooperativa. No con su fondo de pensión. No con el fondo no tiene problema. No, el fondo de pensión funciona normal, relativamente normal. Cuando te digo relativamente normal es porque ahí hay un tema de conflicto con las cotizaciones. Ah, ya. Las cotizaciones, fíjate una cosa, si tú eres maestro, tú tienes derecho a, ya vamos casi a una pausa, pero si tú eres maestro, tú cotizas a la seguridad social, pero puede ser que tú seas maestro, tú cotizas a tu plan de pensiones de los maestros, pero puede ser que tú siendo maestro también das clases en una escuela privada. Eso te iba a decir. La escuela privada te descuenta para tu plan de pensiones, eso sí va a una AFP, no va al fondo de pensiones de los Hay maestros. doble cotización ahí. Y entonces los maestros y las AFP tienen un conflicto judicial incluso, porque ese dinero se está quedando frisado. La AFP no lo acumula para después entregárselo al maestro y tampoco puede transferírselo al fondo de pensiones de los maestros, porque la AFP dice que no debe transferírselo al fondo de pensiones al maestro porque es un derecho de que el maestro cotice en la AFP que quiera. Entonces ese dinero se queda en una especie de limbo. Lo que cotizan los maestros en el sector privado es diferente a lo que cotizan en el sector público para su fondo de pensiones particular. De todas maneras, el fondo de pensiones de los maestros es muy bueno, porque es subsidiado por el gobierno. Sí, es muy y le sale una pensión casi completa, casi el salario completo. Las pensiones de los maestros no son malas cuando tú estás en el Estado. O sea que pero tenemos que ir a una pausa, Jaime. Sí, pero digo yo, para cerrar este episodio, el que es sacerdote, el que se dedica a la vida sacerdotal, sí, no tiene problemas cuando se retira. Sin embargo, y ya no hay tiempo, pero debimos haberlo tratado, ¿qué pasa con las monjas? Ah, bueno, mira. Bueno, vamos a tomar un minutito más para no entrar en el tema en el otro segmento. Mira, las monjas y los llamados sacerdotes religiosos, ¿cuáles son los sacerdotes religiosos? Sí. Los que no son diocesanos, que son sacerdotes, por ejemplo, los jesuitas, los carmelitas, que son estos sacerdotes que hacen un voto de solidaridad o de pobreza, como se dice. Sí. Que no están asignados a parroquias, que no están asignados a las diócesis. Las monjas también pertenecen a congregaciones así. Tanto las monjas como los sacerdotes religiosos no están en ese plan porque al pertenecer a congregaciones que son internacionales, esas congregaciones tienen a su vez sus propios planes para el retiro de ese tipo de religiosos católicos. Eso. Tanto para las monjas como para los sacerdotes calificados como sacerdotes religiosos, que no son los sacerdotes diocesanos. Sí que hay órdenes, ¿verdad? Sí, que pertenecen a órdenes, sí. Lo que te mencioné, los jesuitas, los carmelitas, los franciscanos, que no están asignados a diócesis, sino que hacen misiones, que lo pueden mandar fuera del país, que lo traen. Ah, perfecto. Que todo lo que tienen lo entregan a su congregación. Porque es otra cosa, Jaime. Interesante este dato. Los sacerdotes diocesanos pueden heredar de su familia. Ponte tú que tú eres sacerdote, pero tu papá era empresario, heredaste tierra. Tú puedes asumir tu patrimonio, tú puedes tener un patrimonio aparte. Tú eres sacerdote. Estás asignado a una diócesis, tienes una parroquia asignada, pero tú tienes un dinero tuyo particular porque tú heredaste tu dinero. Bueno, se ha dado caso aquí en este país. El sacerdote de San Juan de la Maguana. No hay mucho porque tienen familia, tienen su papá. Si su papá tenía herencia, la herencia, ¿verdad? Ahora, el sacerdote religioso tiene la obligación por juramento propio de que todo lo que hereda se lo entrega a su congregación. Es una especie de voto de pobreza, como te dije. No tienen nada. Todo lo que usted heredó algo particular, usted se lo entrega a su congregación. Y entonces su congregación se encarga de usted cuando usted esté en retiro. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, venimos con Dinámica Económica.